El día de hoy en la clase de Ciencias Naturales y Tecnología recordaremos qué son las transformaciones temporales y permanentes. En la naturaleza existen cambios que provocan que los materiales dejen de ser lo que eran antes y otros que permiten a los materiales regresar a su estado inicial. Este tipo de cambios son los cambios permanentes y los temporales. Cuando los materiales pueden cambiar de forma sin dejar de ser lo que son, nos referimos a cambios temporales. Por ejemplo, cuando amasamos plastilina, cuando le agregamos azúcar a nuestro café, o cuando el helado se derrite. Este tipo de cambios son los cambios temporales. Otros ejemplos de cambios físicos son aquellos que se dan en los estados de la materia. Por ejemplo, la fusión, que es el paso de un estado sólido a un estado líquido. La evaporación, que es el paso del estado líquido al estado gaseoso. Tenemos también a la condensación. Esto ocurre cuando se pasa de un estado gaseoso a un estado líquido. Y por último tenemos a la solidificación, que esta ocurre cuando se pasa de un estado líquido a un estado sólido. Estos son otros ejemplos de cambios temporales. Otros ejemplos de cambios físicos los podemos observar en el ciclo del agua, en las diferentes etapas que la comprenden, que son la evaporación, la condensación y la precipitación. Ahora conoceremos qué son los cambios permanentes y algunos ejemplos. En las transformaciones o cambios permanentes, los materiales no pueden regresar a su composición original. Por ejemplo, cuando quemamos una hoja, cuando encendemos un cerillo, cuando hacemos una fogata, cuando cocinamos huevos, cuando algunos materiales sufren el proceso de oxidación, producto del oxígeno en el aire. Otro ejemplo de cambio permanente lo podemos observar en la naturaleza. Por ejemplo, la fotosíntesis, que es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. Otros ejemplos de cambios permanentes o químicos los encontramos en los procesos químicos de un ser humano, por ejemplo la respiración y en el proceso digestivo. Otros ejemplos de cambios permanentes o químicos los encontramos en los alimentos, por ejemplo en el proceso de descomposición y en el proceso de oxidación de algunos alimentos como la manzana y el aguacate, que ocurre cuando entran en contacto con el oxígeno que se encuentra disperso en el aire. Para finalizar, podemos concluir que los cambios temporales son aquellos que no alteran la composición química de los materiales, a diferencia de los cambios permanentes que sí alteran la composición química de los materiales.